Cuando empatizamos con el dolor de los demás, especialmente con el de un amigo, comunicamos la importancia que tiene en nuestra vida. Mostramos nuestra disposición para escuchar, entender y apoyar. Ese cariño es un gesto amable que puede fortalecer la amistad, pero es más un gesto de decencia humana. Pues ¿quién puede ver de reojo el sufrimiento de un amigo y permanecer con los brazos cruzados? Anteriormente en el libro de Job se analizó su postura frente al comentario de Elifaz. A través de un discurso donde se puede sentir la desesperación por no ser comprendido, Job pide no ser juzgado tan rígidamente por expresar la tormenta de emociones y dolores que no le permitían ni un solo momento de descanso. Quizá Elifaz había sido duro en su discurso hacia Job, pero en el capítulo número 8 ahora corresponde a Bildad Sushita, un hombre procedente de la ciudad de Súa. No se sabe con certeza la región en la que estaba ubicada esta ciudad. Esto es bastante curioso. Nos abre la idea de que el libro de Job narra exactamente lo que debemos saber. Por ejemplo, tampoco se sabe la procedencia de la esposa de Job, pero se conoce lo que resalta para la historia, es decir, su consejo de maldecir a Dios. Es como si el escritor evitara a propósito detalles que no son claves en la historia para no distraer a los lectores del punto central de cada capítulo, que en este caso serán las palabras que dirige Bildad a Job. Si bien la ubicación de esta ciudad podría ser útil para comprender el discurso de este hombre o tener una impresión como la que se planteó de Elifaz, pues procedía de una ciudad de sabios, en este caso es diferente. No se puede especular sobre qué dirá, pero sus primeras palabras son: versículo 1 y 2. Respondió Bildad Sushita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? A diferencia del comienzo de la reprensión de Elifaz, Bildad no se detuvo en reconocer la bondad de Job para con otros antes de acusarle de una manera en la que parece haber escuchado su queja como simples palabras vacías. Teniendo tan de cerca el dolor de su amigo, no tenía ninguna intención de consolar o ser ese hermano en tiempo de angustia que abrazara el dolor de Job como suyo. Es un hecho que los amigos deben ser sinceros al momento de aconsejar, pero es indispensable entender que el sufrimiento no siempre permite ver con claridad a quien lo padece y tener cuidado con cada palabra tomando en cuenta que la sinceridad sin empatía no es más que crueldad. Bildad estaba siendo cruel con Job porque parecía ignorar todo su dolor para centrarse únicamente en lo erradas que le parecían sus expresiones. Versículos 3 y 4. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. La pregunta que utiliza en estos versículos es casi una trampa para acorralar a Job y obligarlo a admitir lo siguiente: si Dios es inevitablemente justo, tus hijos han muerto porque eso era lo que merecían. Al poner este argumento en perspectiva, ninguno de los hombres en toda la historia humana ha sido merecedor de la vida. Romanos 2:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo justo sería que si todos hemos pecado, cada uno pague su deuda según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, retomando ejemplos anteriores, el ladrón que fue crucificado junto a Jesús fue con él al paraíso. La segunda parte de Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, parece haber algo diferente en la justicia de Dios para con los hombres que los salva por gracia. En este contexto, aún no sucedía la muerte de Jesús que limpiara los pecados de los hijos de Job, pero su padre ofrecía sacrificios por ellos por amor. La pregunta que puede surgir en este punto para quienes no conozcan el escenario en el cielo es: si el amor nos lleva por un destino diferente al que nos merecemos,
¿Por qué parecía que Dios castigaba a Job sin que lo mereciera? El pecado de los hijos de Job es un detalle que no se menciona en el libro porque ese no es el punto central. Pero a través de esa incógnita es manifiesta la arrogancia e indiferencia de Bildad ante la situación. Elifaz mencionó que Job provocó la muerte de sus hijos con su iniquidad. Bildad, por otro lado, afirma que la causa fueron ellos mismos por su pecado. La prioridad de los amigos de Job es especular y encontrar culpables antes que consolar el corazón abatido del enfermo. Convirtieron el dolor de un hombre en un objeto de análisis. Se volvieron intérpretes de la experiencia de Job y olvidaron que lo único que esperaba de ellos era consuelo y compañía. Versículos del 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. De nuevo, Bildad utiliza el principio de causa y efecto para invitarlo a arrepentirse. Lo hace de una manera en la que insinúa que Job no era puro, pero que estaba a tiempo de arrepentirse para merecer la misericordia que sus hijos no pudieron obtener. Es como si le estuviera aconsejando ver el lado positivo a una serie de situaciones que en absoluto no habían traído algo bueno consigo. Ver el lado optimista de todo lo que nos ocurre es un consejo útil en algunos casos, pero especialmente en esta historia parece una burla pedirle a Job ver el estado positivo cuando se encontraba devastado en todos los sentidos. Versículos 8 al 10. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte a inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? Te hablarán y de su corazón sacarán palabras. La idea de Bildad en esta porción bíblica es hacerle entender a Job que aún recurriendo a historias pasadas, encontraría que los justos son bendecidos y que los impuros siempre son castigados por Dios. Su discurso en este punto era parcialmente cierto. Dios es justo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Pero su lógica de consultar el pasado para entenderlo no es completamente fiable. En el libro de Génesis, Abel ofreció a Dios una ofrenda más agradable que la de Caín, y aún así murió a manos de su hermano. Y esto no pone en duda la justicia de Dios. El por qué es una pregunta cuya respuesta será analizada en su momento. El punto de Bildad era enfatizar la fragilidad humana y la brevedad de la vida como una sombra que jamás deja huella. Versículos del 11 al 14. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aun en su verdor y sin haber sido cortado. Con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. El uso de los juncos en específico para el ejemplo que expone Bildad no es una casualidad. Los juncos son similares a la hierba. Sus tallos son frágiles y requieren lugares húmedos donde el agua es tranquila para hacer crecer las largas hojas que los caracterizan. Al hacer esta comparación, Bildad pretende comunicar tres ideas. Job, al igual que los juncos, necesita la misericordia de Dios para crecer. Los tallos de esta hierba, aunque parezca ser próspera, son fáciles de romper. Exactamente, así son quienes permanecen alejados de Dios. Desglosando el primer punto, mientras en numerosas citas bíblicas el agua es sinónimo de caos, en textos como Juan 14:13, respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pasa a ser un símbolo de vida. Esta es otra de las razones por las que Satanás no puede ser lo opuesto a Dios, pues además de que Dios lo creó, el agua que comúnmente es asociada al caos también puede ser relacionada con Satanás y el desorden que a lo largo de toda la historia bíblica lo ha caracterizado. Pero por otro lado, el agua que calma la sed y da vida es la que proviene únicamente de Dios. La metáfora sigue siendo sobre el agua, causando tempestad, ahogando hombres o renovándolos. Entonces, el agua a la que entendemos que se refería Bildad es a la que proviene de Dios. Explica que Job no podría prosperar sin la misericordia de Dios de la misma manera que un junco no podría crecer sin agua. El segundo punto es que a pesar de que los juncos crecen rápido y sus hojas son largas, siguen siendo frágiles. Es decir, aunque una persona parezca permanecer cerca de Dios y prosperar, su vida será frágil si no vive en una comunión sincera con Dios, pues aunque parezca crecer, no vivirá. Salmo 92, 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y todo lo que construyan perecerá con ellos. Versículos del 16 al 19. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: Nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. En este sentido, el pensamiento de Bildad es similar a Eclesiastés 1:11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. En esta cita el predicador habla acerca de la brevedad de la vida, que nada quedará en su lugar para siempre. Pero mientras el predicador escribe de una manera casi nostálgica, Bildad, al igual que Elifaz, lo toma como una manera de invitar a Job a arrepentirse. Admitir que es pecador y al serlo, no significa que todo el futuro lo recordaría. Versículos del 20 al 22. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Es interesante observar que todas las similitudes y metáforas que menciona Bildad son completamente ciertas y lógicas, una característica que tenían también los argumentos de Elifaz. El problema con estas metáforas e insinuaciones es que no aplicaban en absoluto para la vida de Job. Eso es lo que hace especial a este libro. Todas las cosas tienen sentido y a la vez ninguna lo tiene. Es una historia que plantea las preguntas más profundas sobre quién y cómo es Dios, que al mismo tiempo retrata verdades crudas sobre el cómo en ocasiones la humanidad convierte el dolor ajeno en un espectáculo o un objeto de crítica, dejando que la compasión sea sustituida por la necesidad de entender cosas que están completamente fuera de nuestro alcance. Nos muestra la incapacidad humana de desapegarnos de nuestras creencias para poder empatizar, ya no con el dolor de un desconocido, sino con el de un amigo. En este sentido, este capítulo es una invitación a reflexionar. La pregunta es: ¿nos hemos convertido en Bildad poniendo en debate el sufrimiento de los demás, en lugar de ofrecer reposo?